Ahora, en todas las clases de periodismo se habla de una pirámide informativa. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Y es obligatorio en las normas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que las denuncias lleven el nombre de la supuesta víctima, las circunstancias, los datos, etcétera. En toda esta serie de cosas se ha hablado de fantasmas. Es decir, se dice, no, hay violaciones, hay agresiones, hay etcétera, pero no se ha hablado de un solo caso concreto. Yo creo que el ejercicio del periodismo informativo requiere, y no solo el ejercicio del periodismo informativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere que las denuncias estén sustanciadas, que no sean denuncias etéreas, sin nombre, sin apellidos. Hay cantidad de violaciones, hay muchísimas agresiones, pero eso se tiene que sustanciar y sustanciar además de una manera probatoria. No meramente presuponer que afirmar una cosa equivale a su prueba. Por otro lado, ya les agradezco haberme hecho el trabajo de ver cuántos medios de comunicación hay en Venezuela. Eso demuestra que no hay restricción de los medios de comunicación, esa extraordinaria cantidad de medios, que en casi todos los casos duplica y a veces triplica los que existían para 1998. Significa que nuestros medios están en continua expansión. Asignándole a cada uno de estos medios unos 20 participantes o comunicadores sociales. Ustedes mejores sabrán cuántos comunicadores están trabajando en Venezuela. Resulta que hay una cifra de 30.000 comunicadores sociales. ¿Cómo hace cualquier persona, funcionario o dependencia para garantizar que 30.000 personas estén presentes en todo tipo de declaración o evento que se vaya a hacer? Si ustedes encuentran una solución para este problema, díganlo. El siguiente problema es el siguiente. La propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice que hay un conjunto de elementos en los cuales, por la seguridad del Estado, entre otras razones, se puede restringir la información. No es en ningún estado de la Tierra. Hay una situación en la cual cualquier información que un periodista requiera se le tenga que rendir obligatoriamente. Si quieren, pregunten ustedes al presidente Obama, que está por aquí cerca, cualquiera de esas materias que inquietan a la humanidad rápidamente y díganle que quieren ser recibidos, ¿no? Eso, lamentablemente hay una restricción de la información. Y sobre la cuestión de las cadenas. Señores, efectivamente sí, en Venezuela hay cadenas muy fastidiosas, muy pesadas. Los medios de comunicación venezolanos se encadenaron para favorecer el golpe de Estado de abril de 2002. Eso fue una cadena. Se encadenaron para negarle la información al pueblo venezolano sobre los esfuerzos para el restablecimiento de la democracia. En diciembre de ese año se encadenaron cerca de 3 meses consecutivos. Yo estaba pidiendo a ver quién tenía una computadora, ya que ustedes están computando los segundos de cadena que hay allí. ¿Cuánto significa el encadenamiento de la inmensa mayoría de los medios de comunicación venezolanos? En esa época solo había 2 emisoras de servicio público, una de radio y de televisión sin alcance nacional, y no había un periódico favorable al gobierno. El sector privado controlaba y controla cerca del 94% de la capacidad de emisión radiotelefónica. ¿Cuánto es una cadena con todos esos medios de comunicación prolongada durante más de 3 meses o casi 3 meses? ¿Cuántos segundos implica eso? ¿Y cuánto es una cadena de más de 12 años manteniendo exactamente la misma posición? Marcelino Bisbal, un comunicólogo a quien respetamos de ambos bandos, midió una vez las actitudes de los medios de comunicación en Venezuela, la prensa. Encontró que solo dos entre más de un centenar de cotidianos eran aproximativamente equilibrados, no totalmente, pero se acercaban a la aproximación. Entonces, ¿cómo van a decir ustedes que hay una exageración en las cadenas? Hay una cadena permanente política. En el libro ustedes verán todas las declaraciones de los periodistas y de los dueños de la prensa venezolana diciendo que ellos son organizaciones políticas que suplantan a los partidos políticos, no son medios de comunicación, son partidos políticos
poseídos privadamente. Y sobre la libertad de expresión, aquí tengo una pequeña antología de la libertad de expresión en Venezuela. En primer lugar, fíjense ustedes, Hugo Chávez terminará como Saddam y Gaddafi. ¿En qué país en el cual haya una restricción a la libertad de expresión puede haber titulares de esta índole? Hay una antología de definiciones y de insultos y de agravios y de amenazas que tienen los medios de comunicación continuamente, pero fíjense, aparte de que se dice que el presidente es un dictador, que es un tirano, que es autoritario, etcétera, ¿en qué país en que haya restricciones a la libertad de expresión puede expresarse todo esto sin que exista ninguna consecuencia para los comunicadores? Fíjense ustedes, por ejemplo, ataques al poder electoral. El presidente Carter dijo que el poder electoral de Venezuela era el poder electoral y el sistema electoral más perfecto del mundo. Fíjense cómo tratan estos medios a ese sistema. Dicen que es oficialismo, niega que planifique sabotear elecciones, miedo político. Y sigue el conjunto de ataques, por ejemplo, La Razón, árbitro parcializado, El Nacional, 3 de octubre de 2012, amenazan a empleados públicos que no desean ir a la Avenida Bolívar, los funcionarios del Estado no trabajarán mañana, tal cual, Concentración Roja se nutrió de importados. Luego de las elecciones, el Nuevo País, 2 de octubre, no se acepta trampa. Puede haber trampa por todos lados, conteo lento. Tibisay Lucena, presidente del CNE, explica por qué se tarda en dar resultados. Esto fue publicado el día anterior a las elecciones, es decir, estaban anunciando un retardo en el conteo de votos que no se había dado todavía. El tiempo es breve y limitado. Las agresiones de los periódicos en nombre de la supuesta libertad de expresión son infinitas, pero ustedes encontrarán sumarizados allí una enorme cantidad de ejemplos de agresiones que dan idea de una extraordinaria libertad de expresión. En todo caso, debo concluir, porque creo que quedan unos pocos minutos. ¿Cuánto tiempo queda? No te han puesto nada todavía. Ah, bueno. You have 9 minutes left. ¿Cuánto? 5. 9. Oh. Sigue. Bueno, en todo caso, vamos a dedicarlo a contestar algunos de los elementos que están señalados. Supuestamente se habría hackeado algunas redes sociales, señores, pero las páginas del gobierno han sido hackeadas en repetidas oportunidades. Páginas importantes como las del CENIAT han sido hackeadas. Páginas tan importantes como la de Cadivi, Cambio de Viso, han sido hackeadas. Es decir, parece ser que hay una división hackeadora que actúa imparcialmente contra ambos bandos, si es que es cierto aquello, ¿ya? Pero una cantidad de páginas sí tiene que ver con esto. En cuanto a la proporción, un estudio de Marie-Claire Stelling, que es una de las estudiosas de la comunicación, señaló que la proporción de mensajes favorables a la oposición política en los medios estudiados, que eran los medios privados, era muy superior a la posición de mensajes favorables al gobierno que había en los propios medios públicos del servicio público. Tenemos que tener en cuenta que en este caso son toda una proporción como de 334 medios, de los cuales hay 100 cotidianos contra prácticamente 4 periódicos que no están contra el gobierno. ¿Eso es proporción o no es desproporción? Tenemos que tener en cuenta que hay cerca de un centenar de televisoras contra apenas unas 10 televisoras de servicio público de creación reciente en el país. ¿Hay o no hay una desproporción, un desequilibrio, un desbalance informativo en eso? Tenemos que ver la inmensa cantidad de radioemisoras que todos los días y a cada momento hacen un ataque continuado contra todas las políticas del gobierno y contra todos los poderes públicos en ejercicio de la libertad de expresión. ¿Sí? No, hay una cantidad de emisoras en FM, etcétera, sí,
que han sido, pero en prácticamente todas ellas la política es ininterrumpida de ataque al gobierno nacional con un conjunto de descalificaciones de toda índole. Fíjense ustedes, saboteador, amenaza, culpable de miedo, de desidia, padrino que tendría a los ciudadanos olvidados, sería incapaz de garantizar la seguridad pública, se mostraría refractario. Amigo, era parte de las palabras que ofrecía el representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luis Brito García, un escritor venezolano. Habló un poco de la libertad de expresión, del crecimiento que han tenido los medios de comunicación en nuestro país en estos últimos años. De esta manera despedimos el presente avance informativo. En minutos estaremos estableciendo un nuevo contacto con ustedes para ampliar estas y otras informaciones. Continúen por ahora con nuestra programación.